se juega en este momento es bastante importante. La constitución política de un país, si uno la mira desde el punto de vista jurídico al menos, es, por así decirlo, la ley de superior jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, la ley de más alta jerarquía, y lo habitual es que las constituciones políticas, precisamente porque son la ley de máxima jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, suelen regular cuestiones tan importantes como, doy algunos ejemplos, lo que se suele denominar bases de la institucionalidad de un país o principios generales de la sociedad chilena. No sé cómo se irá a llamar eso en la futura constitución. Siempre las constituciones parten por una declaración, a veces muy retórica, yo espero que en este caso no lo sea, que sea bien precisa, de cuáles son eso que la constitución actual llama bases de la institucionalidad. Yo creo que es una nomenclatura esta que se queda corta, tal vez sería mucho más preciso denominarla principios, principios fundamentales, en fin, algo como eso. Luego de lo cual las constituciones suelen incluir un capítulo muy importante sobre derechos fundamentales, eso que llamamos derechos humanos. Y posteriormente lo que hacen es organizar los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, establecer cómo estos poderes tienen las competencias que tienen y cómo deben respetarse unos a otros y a la vez coordinarse, ¿cierto? Entonces habrá un capítulo sobre Presidencia de la República, Congreso Nacional, Poder Judicial, uno muy importante, Poder Contralor, la Contraloría General de la República que vigila los actos de la autoridad pública, está muy atentos a ella para darse cuenta de cuáles cumplen o no con la legalidad vigente. Es un poder muy importante y en los últimos años hemos visto la visibilidad que ha alcanzado ese poder por fortuna. Se regulan también los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, y se regula, solo para terminar con esta ejemplificación, lo relativo a la justicia constitucional, o sea, al órgano que estará a cargo de cuidar que los actos del Poder Ejecutivo, pero también las leyes que dicta este en conjunto con el Poder Legislativo, no vulneren la Constitución. Hoy en día, como sabemos, esa función le compete a un tribunal constitucional y en una nueva constitución nos vamos a tener que preguntar si ese será el órgano u otro. Podría ser también la Corte Suprema como antaño, en fin, habrá que discutirlo. Controlará la constitucionalidad de los actos de la Presidencia de la República y la constitucionalidad de las leyes comunes. Pero este enfoque jurídico, institucional, puede resultar un tanto seco, ¿no? Yo creo que tenemos más en juego, y con esto concluyo mi respuesta, porque es un hecho objetivo que la apertura de este proceso constituyente, de este momento constituyente en que nos encontramos, de cara al cual en una semana más se nos va a preguntar si estamos por avanzar hacia una nueva constitución que reemplace la actual, o vamos a rechazar este camino, quedando abierta la posibilidad de que esta constitución continúe reformándose. Este proceso que estamos viviendo es mucho más que un proceso jurídico e institucional. Yo creo que tiene un alcance político, social, cultural incluso, que va más allá de lo jurídico institucional que yo acabo de describir, porque es evidente que constituye un cauce, uno de los cauces, pero un cauce muy importante, a través del cual se pueden canalizar lo que yo llamé la protesta social y las expectativas y demandas que había detrás. Por supuesto que una constitución política no va a responder de manera completa ni plena, porque no es su papel, a todas las expectativas y demandas que estuvieron detrás de las protestas sociales, pero repito, importa un cauce, un camino, una vía institucional a su manera, obviamente, porque esto fue creado por una reforma constitucional, este camino, ¿no? A través del cual el país puede transformarse durante un año, a partir de abril próximo, en que se elegirían los constituyentes, en un gran anfiteatro
donde no solo conversen los 155 integrantes de la Comisión o Convención Constitucional, sino que el país, yo quiero expresar este deseo, no estoy haciendo un pronóstico necesariamente, se transforme en una gran conversación, en un gran coloquio, donde nuestros desacuerdos, que son naturales en una sociedad democrática y abierta, hay muchísimos desacuerdos, y hay también en toda sociedad abierta y democrática conflictos. Ni los desacuerdos ni los conflictos son propiamente patología, enfermedades sociales de las que debiéramos curarnos. No son inseparables de la vida en común, como tantas otras cosas, pero lo interesante de este proceso, como dije, además de lo ya señalado al comienzo de mi respuesta, es que se encuentra un cauce participativo, democrático, sin duda, en el que todos podemos participar de alguna manera para poner nuestros desacuerdos y nuestros conflictos sobre la mesa, sincerarnos, porque detrás de esos desacuerdos y conflictos a veces lo que hay son puros intereses. ¿Ah? Muchas veces hablamos de nuestros desacuerdos de creencias, convicciones, ideas, y la verdad es que si uno escarba un poco, son desacuerdos de intereses, son más bien confrontaciones de intereses generalmente económicos. Bien, no nos sorprendamos de eso, también las confrontaciones de intereses materiales o económicos son propios de una sociedad democrática, pero sincerar todo eso nos va a hacer muy bien, como siempre sincerar las cosas hace bien, y vamos a tener un cauce, repito, a través del cual ir procesando durante un tiempo razonable, no más de un año, y después el plebiscito ratificatorio, esos desacuerdos, esos conflictos, de manera que no sea la fuerza de unos la que se imponga sobre otros, de manera que no sea un sector del país el que se imponga sobre otros, sino que al final, vuelvo a expresar un deseo, el desenlace consista en una salida que, aunque no responda cabalmente, completamente a las expectativas de todos y cada uno de nosotros, un desenlace que a lo menos todos, en medida importante, podamos compartir pacíficamente. Algo extensa mi respuesta, perdonen, trataré de ser más breve con las que siguen. Muchas gracias, Agustín, por esa primera respuesta en este diálogo por el Chile del mañana. Pregunta a continuación el filósofo Fernando Arancibia. Se prepara don Emanuel Morelli, odontólogo. Vamos entonces con Feña Arancibia. Le vamos a dar la palabra inmediatamente. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias por su generosidad a la hora de aceptar esta invitación. La verdad es que tengo varias preguntas, algunas un poco que tienen que ver con mis intereses filosóficos, como ya lo mencionó Pepe, pero a ver, el primero es, hasta donde yo tengo entendido, usted se considera liberal, ¿ya? Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de liberalismo usted, digamos, defiende o qué tipo de liberalismo usted, dentro de la gran familia de teorías liberales, usted claro, acepta, defiende, etc.? Y la segunda pregunta es una pregunta un poco de curiosidad en torno a su evolución intelectual, es decir, qué tipo de... O sea, ¿cómo fue su evolución intelectual particularmente desde el punto de vista político? ¿Ya? ¿Siempre fue liberal o bien hubo otros momentos en que abrazó otro tipo de concepciones? Y finalmente, la última pregunta, perdón, eran 3 preguntas, eran si en el contexto usted expresaba una voluntad de que el proceso constituyente nos llevara a, digamos, encauzar nuestras diferencias políticas en un contexto o en un medio dialógico, pero desde el punto de vista de lo real, digamos, de lo posible, ¿usted cree que se pueda, en este contexto de crispación política, en este contexto digamos, del nivel intelectual, del debate, etcétera, ¿usted cree que eso sería posible? Eso. Bueno, Fernando, a lo primero,
Sí, yo me defino como un liberal, pero el liberalismo, como todos sabemos, es un árbol muy frondoso que ha dado distintas ramas o distintos frutos. Es una doctrina que se tornó plural. Cuando uno habla hoy en el siglo XXI de liberalismo, tiene que hablar de liberalismos. Todos, por supuesto, provienen de un tronco común o de una raíz común, pero reconocen importantes diferencias entre sí. Y yo adscribo a lo que se llama en el mundo académico, al menos, liberalismo social o liberalismo igualitario. No, para aclararlo de entrada, si es que hiciera falta, a la rama más exitosa del liberalismo en los últimos 50 años, que es el neoliberalismo. Yo no uso la palabra neoliberalismo de una manera peyorativa, al modo de un arma arrojadiza que lanzar en la cara de los liberales que a mí no me gustan. No, hay una versión y también una aplicación práctica en gobiernos que se pueden identificar en Chile, fuera de Chile, que se llama neoliberalismo. Pues de esa yo estoy muy lejos. El liberalismo, llamado liberalismo social, liberalismo igualitario, proviene de varios autores. Perdónenme que haga un poquito de erudición, no será mucha porque tampoco soy capaz de mucha erudición, no vayan ustedes a creer que yo sé más de lo que realmente sé. Pero un autor clave para entender el liberalismo social, el liberalismo igualitario, por decirlo en un lenguaje que ustedes conocen bien, liberalismo con justicia social, porque la doctrina liberal ha sido tradicionalmente imputada de no tener conciencia social, de no creer en la justicia social. Bueno, yo diría, eso es el neoliberalismo, y están en su derecho ellos, como sostiene Hayek, uno de los grandes fundadores del neoliberalismo, de decir, cosa que a mí me horroriza, pero él lo cree, y el mundo se compró en buena medida a esa afirmación, de que la justicia social es un espejismo, una ficción. Bueno, el liberalismo igualitario y social encuentra una figura muy importante en el siglo XIX, John Stuart Mill, en Inglaterra, y en el siglo XX, solo por mencionar un par de autores, en Ronald Dworkin, un filósofo que seguramente tú conoces, de nacionalidad norteamericana, que murió hace unos 8 o 9 años, y también en John Rawls, otro filósofo norteamericano muy importante. También en Norberto Bobbio, un filósofo italiano del derecho y de la política. Incluso Bobbio, para referirse, Fernando, a este liberalismo social o igualitario, habló de liberal socialismo. Bobbio se definió toda la vida como un liberal socialista, lo cual parece una contradicción, es como ser de Wander y Everton, o del Colo-Colo y la Chile, no por hablar en jerga. No, él dijo por qué se puede ser liberal y por qué se puede ser también socialista, por supuesto que socialista humanista, socialista democrático, no refiriéndose para nada a los llamados socialismos reales, ¿no? Que no fueron otra cosa que dictaduras comunistas. Ese es el liberalismo que yo suscribo. Por eso que mira, simplificar las cosas en el lenguaje coloquial, saliéndome del académico que habla de liberalismo social, liberalismo igualitario, diría yo, siendo un poco ironía a costa de mí mismo, liberalismo con buen corazón, ¿eh? Liberalismo con buen corazón. El liberalismo no individualista, liberalismo solidario, liberalismo que cree en eso que se llama justicia social y que considera que en la vida no estamos solo para competir unos con otros, para ver quién le gana a quién, sino para realizar nuestros planes de vida personales, pero también colaborar con los demás. Me preguntas tú por mi evolución política. Bueno, yo digo que todos en Chile alguna vez fuimos demócratas cristianos. Yo no fui demócrata cristiano, nunca he militado en un partido, pero sí tengo que reconocer ante tu pregunta, ¿por qué no? Y a mí me hizo bien, durante mi época escolar, en el Seminario San Rafael, especialmente bajo la influencia de unos maravillosos sacerdotes y profesores seglares que tuve yo ahí, me interesé mucho por la doctrina social de la Iglesia, y mis primeras simpatías políticas, yo recuerdo, fueron por lo que hoy se llama democracia cristiana, social cristianismo, que encarnaba sobre todo en la figura de Eduardo Frei Montalva.
yo creo que fui derivando, Fernando, a posiciones más de izquierda que la democracia cristiana. Me fui como tornando progresivamente más socialista y menos social cristiano. A parejas tal vez con un proceso interior de alejamiento mío de lo que es la iglesia. Entonces me fui tornando un poquito, según mis amigos, ¿no? Rojillo, ¿no? Rojillo, pero porque simpaticé con ideas socialistas, pero del socialismo humanista y democrático que hablé antes, no de los socialismos de inspiración marxista, que en verdad, mala cosa que se llamen realistas, socialismos reales, porque si eso es el socialismo real, yo huyo a perderme, ¿no? Bueno, y he devenido con el tiempo, ya a estas alturas y desde hace tiempo, apropiándome de la fórmula de Bobbio, que produce perplejidad, ¿no? Pero yo ya expliqué antes, en un liberal socialista. ¿Por qué liberal? Porque defiendo las libertades individuales, personales y colectivas ante todas las cosas. Primero la libertad. ¿Pero por qué socialista? Porque los socialistas, humanistas y democráticos, ponen antes que el acento en la libertad, en la igualdad. Y yo también creo que en consecuencia lo que hay que hacer en el terreno de las doctrinas y también de la gestión de los gobiernos no es sacrificar la igualdad en nombre de la libertad, como de alguna manera han hecho en las sociedades capitalistas de nuestro tiempo, ¿no? Que en nombre de la libertad traen consigo desigualdades muy profundas e injustas en las condiciones de vida de las personas, ¿cierto? Pero también evitar el sacrificio en sentido inverso, que es lo que hicieron los socialismos reales malamente. Sacrificar la libertad en aras de obtener mayor igualdad en las condiciones materiales de vida de las personas. A mí me parece que una doctrina prudente y que gobiernos prudentes tienen que propugnar ambos valores, libertad e igualdad, ¿cierto? Ponderarlos, equilibrarlos de la manera más prudente e inteligente posible, porque una sociedad decente, creo yo, Fernando, al tenor de tu pregunta, no es solo una sociedad de libertades, sino también una sociedad en la que hayan ya desaparecido, estamos lejos de eso, las desigualdades más profundas en las condiciones en que la gente vive, y me refiero a las condiciones materiales. Y por último, tu tercera pregunta, si acaso el contexto de crispación en que nos encontramos no puede eventualmente perjudicar el proceso político, particularmente constituyente, en que estamos, claro que lo puede perjudicar, pero así son las cosas. Este país, recordémoslo, desechó un proceso constitucional que empezó el gobierno anterior, con cabildos, de manera arreglada, de manera pausada, de manera pacífica, sin crisis social, ni menos estallido y sin pandemia. Ese proceso fue rechazado por todo un sector político del país. Hablemos claro, la derecha. E incluso entre los propios partidarios del gobierno de Michelle Bachelet hubo escepticismo y hasta ironía con ese proceso constitucional. ¿A qué un gobierno se metía en ese tema? No obstante que era un tema que la presidenta había puesto en su programa de gobierno. ¿Para qué si las cosas estaban tan tranquilas en el país? No había crisis social y nadie se imaginaba una pandemia. Bien, ¿qué pasó? Asumió este gobierno y no obstante que el gobierno anterior había dejado ingresado un proyecto de nueva constitución, que no es nada de malo, créanme. Se podrá corregir, mejorar, pero días antes, lamentablemente así de última hora, el gobierno anterior presentó un proyecto de nueva constitución. Y el gobierno actual dijo, no, yo no me ocupo de eso. No lo voy a impulsar porque no está en mi programa de gobierno marchar hacia una nueva constitución. Bien, estaba en su derecho el actual gobierno de hacer eso. Pero yo creo que en el hecho, según lo han demostrado los acontecimientos posteriores, perdimos una oportunidad. Estaríamos en otra. Entonces nos vemos ahora en la encrucijada, un poco forzado, a discutir una nueva constitución en medio de circunstancias adversas, como decía Fernando. No solo con mayor polarización, sino en un clima de gran crispación social
y en un medio de un hecho tan insólito a escala planetaria como la pandemia que estamos viviendo. Pero es la realidad, es la fuerza de los hechos. Entonces tenemos que ser capaces de, en estas circunstancias adversas, a mi juicio, avanzar en este proceso, avanzar en paz, no lamentar que nos hayamos perdido una oportunidad de haber hecho esto mismo en condiciones mucho mejores, y ser capaces de responder a la biografía de un país que tiene ya 210 años de vida independiente. No estamos en 1810, estamos en 2020, y en consecuencia yo quiero creer, Fernando, que no obstante que de pronto hay señales en contrario de lo que voy a sostener, que este es un país que ha alcanzado suficiente madurez para que pueda proponerse, como espero resulte del plebiscito de la próxima semana, la tarea de tener por primera vez en su historia una constitución que se geste democráticamente, porque ninguna de nuestras constituciones ha tenido una gestión democrática propiamente tal, y cuyos contenidos, que no sabemos cuáles van a ser, ¿cierto?, pero sean también democráticos porque van a provenir de una convención constitucional elegida por sufragio universal y van a ser sometidos finalmente el texto que de allí salga a un plebiscito ratificatorio en que no solo podrá participar toda la ciudadanía, como el próximo domingo, no, ese plebiscito ratificatorio va a ser obligatorio, o sea, el voto va a ser obligatorio, lo cual me parece que condice mucho mejor con la importancia del proceso. Ojalá que el voto del próximo domingo también hubiera sido obligatorio, pero ya sabemos que nuestros legisladores incurrieron en el error hace ya algunos años de establecer la inscripción automática y el voto voluntario, como transmitiendo un mensaje, digo yo siempre, sobre todo a los más jóvenes. Miren, no se molesten en inscribirse en los registros electorales, están inscritos automáticamente, y tampoco se molesten en ir a votar el día de las elecciones porque no hay la obligación de hacerlo. Ese mensaje, sobre todo de cara a los jóvenes, yo creo que fue muy dañino. Pero en fin, ya se hizo, es de esperar que la nueva constitución, si la llegamos a tener, restablezca el voto obligatorio, perdón, porque vivir en sociedad entraña derechos. Eso es lo primero, estamos claros. Primero los derechos, pero a ver, también entraña deberes, ¿no? O sea, vivir en sociedad impone deberes, y uno de los deberes mínimos, creo yo, es cada 2 o 4 años o algo así, concurrir a un local de votación que por lo común está bastante cerca de nuestra casa y expresar una opinión, un parecer, una preferencia ante las alternativas que se nos ofrecen en las así llamadas votaciones populares. Otra vez muy larga mi respuesta, pero claro, Fernando, fueron 3 preguntas, así que ahora no me siento tan mal. No, yo creo que fueron precisas en relación a la cantidad de preguntas que hice. Muchas gracias, muchas gracias. Le damos a dar la palabra entonces. Antes de darle la palabra a quien pregunta a continuación, le damos a dar la bienvenida a todos los que se han sumado en este diálogo por el Chile de mañana que estamos desarrollando junto a don Agustín Esquella. Recuerde que para poder hacer su pregunta, pueden hacerlo levantando la mano, tal como ya lo están haciendo 3 personas, o pueden escribir a través del chat. Estamos revisando ambos medios. Vamos a darle la palabra entonces a quien ya tiene disponible su micrófono, don Emanuel Morelli. Gracias, Tomás. Y don Agustín, también me sumo al agradecimiento de... ¿Se escucha bien, sí? Estábamos muy expectantes, le comparto que estábamos muy expectantes como rama nacional de forjadores de Schoenstatt, la entrevista con usted. Yo creo... comparto muchas cosas de las que ya ha mencionado ya. Yo creo que si hay algo a lo que los cristianos estamos llamados es hacer la primera línea de la justicia social, de lo que ha descrito. Creo que todos los que estamos hoy día presentes aquí muy interesados en la entrevista, coincidimos en que muchas de las religiones, las principales religiones hoy día por definición, son justas socialmente o socialmente justas.
creo que no vamos a encontrar mucho conflicto ahí. Mi primera pregunta es en relación al último libro, me parece que escribió, que pone en la mesa si la democracia está a punto de colapsar o qué pasa. ¿Qué está pasando con la democracia, no en Chile, en la democracia en el mundo? Que me parece muy interesante como planteamiento y que quería consultarle qué opina usted que juega como rol la posibilidad de hacer esta constitución de manera democrática para la democracia en Chile. ¿Y qué mensaje de alguna manera le estamos enviando al mundo? Eso como primera pregunta. La segunda pregunta es, ya entrando un poquito más en materia sensible para todos mis colegas de fe, digamos, es qué va pasando con aquellas cosas en las que podamos entrar en ciertas diferencias. Por ejemplo, una constitución que de alguna manera sacrifique la libertad y que por lo tanto diga el aborto es algo permitido en Chile. ¿Qué pasa con la eutanasia, por ejemplo? ¿Qué pasa con la propiedad privada? Son pequeñas diferencias No quiero... que tendríamos, siendo socialmente justos como cristianos, tendríamos conflicto nosotros. Quizás más que nosotros, quizás personas más allá de nuestra fe específicamente católica. Eso. Cuento lo primero, efectivamente, uno de mis últimos libros, porque yo soy un grafómano que escribo demasiado y publico también en exceso, entonces nunca sé bien cuál es realmente el último libro, pero ese sí es del 2019, o sea, es muy reciente, y es un libro que se titula, como tú recordaste, Democracia, ese es el título, pero tiene un subtítulo inquietante, configurado sobre la base de una pregunta. Dice democracia y luego la pregunta es crisis, decadencia o colapso. En el libro se sostiene de que la democracia, y la estamos mirando a nivel del mundo, está en algo más que una crisis. Crisis es una palabra que le queda corta. Apenas el 9% de la población del mundo vive, según el último índice de democracia de Economist, en países que tienen regímenes que se pueden calificar de democracia plena o en forma. 9%. La mayoría vivimos en regímenes que se califican de democracias defectuosas, que vienen después de las democracias en forma, o en regímenes híbridos, que son muy frecuentes, una mezcla entre democracia y autoritarismo. Generalmente los regímenes populistas son así, y también regímenes autoritarios. En consecuencia, más que crisis, entonces, decadencia de la democracia, lo que decae no tiene vuelta, ¿no? O sea, vamos para abajo y vamos a seguir por la pendiente, sin posibilidad de recuperarnos, como la decadencia de la vejez de una persona, ¿no? Que nunca va a detenerse y tampoco va a volver atrás, ¿no? Sino irá siempre en alguna medida peor, o aún peor, colapso. Pero en el libro, aunque no esté en el subtítulo entre las alternativas, se menciona a lo menos una cuarta alternativa, ni crisis, ni decadencia, ni colapso, Emanuel, sino transformación. Podría ser que la democracia moderna, que tiene ya varios siglos en el cuerpo, que representó un giro respecto de lo que fue la democracia de los antiguos, la democracia directa que se practicó en Grecia 4 o 5 siglos antes de nuestra era, y que reapareció después de 1000 años, 1500 años. Si la democracia ha estado un poco en la historia de la humanidad presente, reapareció en la Edad Media, inicios del Renacimiento, en algunas ciudades italianas, de manera muy imperfecta, y que luego, a partir del siglo XVII, XVIII, vigorosamente encarnan lo que llamamos democracia moderna, democracia liberal, en fin, podría estar a las puertas de sufrir una transformación que sin hacerla perder su carácter de democracia, acoja
no sé, componentes, modalidades de participación, de representación, que no son las actuales, que sean mejores que las actuales, y que por lo mismo, más que ante un colapso, más que ante una decadencia, podamos, yo no sé, yo no puedo hacer prospectiva, no puedo decir con seguridad lo que va a pasar, tal vez estoy expresando un deseo de que vamos a tener una democracia tal vez distinta, mejorada. Así nomás sea, Emanuel, porque, por ejemplo, en el caso de chileno, en una nueva constitución, sin privar a la democracia de su carácter representativo, la democracia moderna es representativo, no opera directamente, no somos los ciudadanos los que de manera directa, como los antiguos griegos, nos reunamos en asamblea y tomemos las decisiones de gobierno, las toman nuestros representantes. Eso es inevitable porque ya tenemos, los países son demasiado vastos, demasiado grandes como para que pudiéramos practicar democracia directa en cada una de las decisiones colectivas. Pero sí una nueva constitución en Chile, y yo estoy seguro que así va a ocurrir si es que la tenemos, va a contemplar algo que no contempla la constitución actual. Algunas modalidades excepcionales de democracia directa. Por ejemplo, autorizando la iniciativa popular de ley. Es decir, que no sea ya solo el presidente de la República o los parlamentarios quienes puedan presentar proyectos de ley, sino también directamente los ciudadanos bajo ciertas condiciones. Iniciativa popular de ley. Revocación del mandato de autoridades elegidas popularmente, antes de que termine el periodo respectivo por evidente mal comportamiento de las autoridades. Eso no existe en nuestra Constitución, debería existir. Y plebiscitos. No se debe gobernar a través de plebiscitos. Los autócratas, los dictadores son muy amigos de los plebiscitos porque los manipulan desde las casas de gobierno, pero en ciertas coyunturas, ¿cierto? Tú señalaste una que es muy importante, ¿no? El problema del aborto o el problema de la eutanasia, que divide, no solo desde un punto de vista religioso las opiniones, que las divide muy fuertemente también en el terreno estrictamente moral, porque cualquiera que sea la postura que uno tenga sobre aborto y eutanasia, no puede dejar de reconocer que ahí hay en juego un asunto de implicancias morales muy importantes para las personas, ya con independencia de sus ideas religiosas. Entonces, podría ser que en disyuntivas como esa pudiéramos echar manos de los plebiscitos. Claro, alguien podría decir con razón, pero ¿cómo vamos a plebiscitar cosas así? ¿Cómo se va a imponer la regla de la mayoría? Pero bueno, es que no hay otra salida en una democracia. ¿Ah? O sea, cuando en una democracia el ideal es que haya acuerdo entre los representantes. Pero cuando no hay acuerdo, y en estos temas los acuerdos van a ser siempre muy difíciles, no queda más que consultar a la ciudadanía y aplicar la regla de la mayoría, que es una regla, claro, puramente cuantitativa, ¿no? Que cuenta las cabezas, 1, 2, cuenta los votos. Pero como decía Bobbio, el filósofo italiano que mencioné hace un instante, es mucho mejor contar cabezas que cortarlas. Los regímenes no democráticos cortan la cabeza, imponen una determinación y al que no le gusta le cortan la cabeza literalmente, o lo echan del país, lo exilian, lo privan de su trabajo, lo persiguen. Entonces, claro, cosas como estas, moralmente tan cargadas, en principio uno debiera resistirse a que se resolvieran por mayoría, pero ¿qué le vas a hacer tú cuando no hay acuerdo y tienes que tomar una decisión? ¿Cómo las dejas stand-by? Porque son temas muy complicados, entonces vamos a mirar para el lado, que es una costumbre muy chilena. Esa invitación tan chilena, creo yo, de no meterse en las patas de los caballos. Bueno, de pronto hay que meterse en las patas de los caballos. Veremos qué es lo que va a pasar en la nueva Constitución en esta materia. Tal vez lo mejor sería dejarlas entregadas a la opinión de la mayoría, solución no ideal, pero que la propia Constitución no tomara un partido en favor del aborto ni de la eutanasia. Yo tengo una posición en ambos casos, mucho más abierta y liberal en el caso de la eutanasia. No le veo tantas dificultades a admitir
que bajo ciertas condiciones muy estrictas, personas a quienes su vida, aunque su corazón siga latiendo y haya señales de vida cerebral, se han perdido a sí mismas. Ya, tienen vida desde un punto de vista médico, ¿no? El corazón late, hay actividad cerebral, pero la persona que hubo ahí, la persona que a partir de esa vida se forjó, por utilizar la denominación que ustedes tienen, que me gustó mucho, aunque, claro, me gusta ese verbo, forjar, forjadores, como sustantivo, no sé en qué sentido lo usa usted, pero me gusta igual. ¿Ah? Me gusta, forjarse a sí mismo también, ayudar a forjar la sociedad, forjar, a ustedes les interesa especialmente familia, ¿no? Cualquier tipo de familia, pero no podemos tenemos que vivir dentro de una familia, ahora, distintos tipos de familia, pero no podemos vivir solos, porque nos viene mal vivir solos. Bueno, perdón, pero a lo que voy es que esa puede ser una solución. El aborto es mucho más discutible, yo creo, moralmente. Ya se aprobó una ley que a mí me pareció prudente, ese proyecto de ley de aborto en 3 causales, muy precisas, muy dramáticas. Yo no quisiera que una mujer que se viera expuesta a una de esas hipótesis, que ocurren lamentablemente, no pudiera decidir lo que le parezca en su conciencia a lo mejor. Proseguir con su embarazo a pesar de las circunstancias o interrumpirlo definitivamente. En la propiedad no tengo ninguna duda, Manuel. Yo creo que es absurdo que nos traten de asustar con que la propiedad privada va a desaparecer en una nueva constitución. Yo tengo amigos que viven en espléndidos departamentos y que dicen, me van a quitar el departamento. ¿Dónde la viste si te van a quitar la pura deuda que tienes con el departamento, que tenés como para 20 años de pagarlo? O sea, a ver, es absolutamente impensable. O sea, si no estamos en un momento de locura en Chile. Estamos en un momento difícil, preocupante, pero no hemos perdido la razón. Mire, claro, es probable que entre los constituyentes alguien diga, y no, yo propongo suprimir el derecho a la propiedad privada, todos los bienes son comunes, colectivos, bien, y puede que lo acompañen 2 o 3, pero no veo siquiera la posibilidad de que alguien enganche, porque la propiedad es un derecho fundamental. O sea, si los sectores más progresistas del país luchan por los derechos fundamentales, y está muy bien que lo hagan, bueno, no se lucha solo por los derechos sociales, se lucha también por los derechos personales, los que nacieron primero en la historia de Occidente, que son derechos que tienen que ver con las libertades, pero también con la propiedad. La propiedad es un derecho fundamental. Ahora, otra cosa es qué estatuto acordamos para la propiedad, qué límites le ponemos en beneficio de la sociedad, o que diciendo que la propiedad privada se puede ejercer sobre la casi totalidad de los objetos, bueno, no podrá en el futuro ejercerse, por ejemplo, sobre los derechos de aprovechamiento de las aguas, porque ahí hemos cometido disparates, pues, Manuel, porque decimos que el agua es un bien nacional de uso público, o sea, es de todos los chilenos, pero los derechos de aprovechamiento son privados y fuentes de negocios muy lucrativos, entonces tal vez eso se va a corregir. Y se va a volver atrás, como era antes de la reforma al Código de Aguas que se aprobó en el gobierno militar. Pero claro, pero eso no es acabar con el derecho de propiedad, es decir, mire, el agua, y hoy en el mundo, con la situación que tenemos en términos de este recurso, del calentamiento global y todo lo que ocurre, es muy probable que se haga eso, pero ahí no se puede ver un atentado contra el derecho de propiedad, sino decir, mire, sobre esto no. Mira, en el pasado hubo propiedad sobre bienes que hoy día no nos imaginamos que pueda haber sido así. Había derecho de propiedad sobre cargos públicos. Un señor era dueño de un cargo público y su hijo lo heredaba. Propiedad sobre títulos de nobleza. Propiedad sobre personas. ¿Qué era la esclavitud sin una propiedad sobre personas? Hoy día nos escandalizamos. Decimos, no, pues. Pero no por eso estamos en contra del derecho de propiedad. Decimos, no, hay ciertos bienes que los vamos a sustraer a la propiedad privada, desde luego las personas, pero también los cargos públicos, también los títulos, bueno, títulos de nobleza ya no existen, pero dignidades, honores, pero sí, mira, John Stuart Mill, ese autor que yo cité antes, reflexiona muy bien sobre el derecho de propiedad, cuando dice que
no hay institución que cambie más que la propiedad, en el sentido de qué cosas pueden ser materia u objeto de propiedad privada. Eso lo podemos discutir. No vamos a discutir el derecho. ¿Y qué cosas vamos a excluir? Desde luego las que ya están excluidas. Pero tal vez, yo por supuesto que lo creo, habría que excluir la propiedad, no sobre el agua, porque se nos dice que es de todos los chilenos, pero sí sobre los derechos de aprovechamiento. Mira, que se diga en Chile, como es, ¿no?, que el agua es un bien nacional de uso público, pero que el derecho de aprovechamiento es de propiedad privada, es la típico escamoteo chileno, ¿no? Es declarar una cosa y en la práctica hacer otra. Pero la cosa no va a pasar de ahí, yo creo. De manera que sí, en los otros temas yo creo que va a haber disputa doctrinaria fuerte, espero que sea leal, sincera, y es difícil, yo lo reconocí, pero en materia de propiedad privada, más allá de lo que acabo de señalar al final, no creo que vaya a haber al interior de una convención constitucional una división fuerte entre partidarios de la propiedad privada y partidarios de la propiedad colectiva. Por lo demás, las experiencias de propiedad colectiva han dado muy malos resultados allí donde se han implantado. Entonces, no, pues, si nos interesan los derechos fundamentales, le diría yo a esas personas que la propiedad es desde muchos siglos ya un derecho reconocido como fundamental. Perdón, me volví a extender excesivamente. Prometo ser más breve. No se preocupe, estamos en este diálogo abierto y libre, ¿no? Así lo planteamos y les recuerdo que pueden solicitar la pregunta o levantando la mano o a través del chat. La única persona que hasta ahora ha solicitado una pregunta a través del chat y lo hizo bastante temprano es don Cristian Mella, que pregunta a continuación. Ya tiene su micrófono habilitado, Cristian Mella. Muchas gracias, don Agustín. Primero que todo, unirme a los agradecimientos por estar con nosotros. Un gran honor poder conversar con usted, hacerle preguntas en este contexto. Y también pedir disculpas por el ruido que debe estar escuchando, es el motor de mi computador, que es muy desagradable. No puedo hacer nada al respecto. Bueno, ya que algunos compañeros ya han hecho algunas preguntas un poquito más largas, quiero aprovechar un poquito. No, lo primero, tal vez hacer una precisión respecto a su postura, respecto a la plebiscitación de ciertos temas complejos. Me parece que no sé si es muy posible, porque las mismas reglas del proceso constituyente actual dicen que las normas, los temas de derechos fundamentales, o sea, finalmente esto se rige por materias de tratados internacionales. Me parece que ahí el tema es bastante claro en que los derechos fundamentales se regulan en ley. Las limitaciones de los derechos fundamentales tienen que estar en ley. Bueno, más allá de ese punto, y ya llegando a mi pregunta, quería traer a la mesa un poquito continuar con la pregunta que hizo Fernando respecto a la crispación de los ánimos. Estaba leyendo el libro de Fernando Atria y compañía sobre el otro modelo, y hacía la distinción entre las formas de interacción social, que puede ser la deliberación y la negociación. Considera que la deliberación es una forma de diálogo entre distintas personas que buscan el interés común, y la negociación entre privados, o sea, personas que son privados y que tienen intereses personales que son contrapuestos, que finalmente la negociación es como tú das algo, yo doy algo, no buscamos como el interés común, sino como algo en lo que tú vas a tener que ceder algo, yo voy a tener que ceder algo, pero eso no va a ser el interés común necesariamente. Es como una forma de decir, claro, en realidad es imposible buscar el bien común, es imposible un diálogo real en una negociación. Y yo tengo el temor de que en realidad un proceso constituyente no exista una deliberación propiamente tal, no exista ese interés genuino que usted con mucha esperanza comenta, esto de que todos podamos conversar, de que podamos dialogar y que lleguemos a una constitución que permita a todos nosotros representarnos de alguna forma y que sea un cauce de todo este malestar. Yo siento que hay la crispación al que dice Fernando, me parece que en el fondo es que el proceso constituyente va a ser finalmente un proceso de negociación y que creo que no va a dejar contento a nadie.
O sea, la izquierda ya está diciendo que, ya está temiendo, ya está poniéndose el parche en telaría tal vez, de que la derecha va a tener una sobrerepresentación en el proceso constituyente, en la asamblea, o sea, en la convención, perdón, porque la izquierda va a ser incapaz de unificarse en el proyecto. También hay grupos que ya dicen, como Partido Comunista, me parece, el asesor jurídico del Partido Comunista decía que bastaba con que la convención cambiara las reglas preestablecidas en la Constitución para que la Asamblea Constituyente asuma la soberanía popular y cambie todas las reglas, porque es soberana. Y hay grupos que están fuera del proceso constituyente que lo niegan, que lo rechazan, porque consideran que es una cooptación nada más de los grupos políticos que en una noche decidieron hacer este proceso institucional cuando ellos querían que no fuera institucional. Entonces me parece que, o sea, no sé si es una pregunta la verdad, pero es como mi punto de vista tal vez de que en realidad no me parece que no tengo esa visión tan esperanzadora del tema. Creo que hay muchos temas que impiden una verdadera deliberación. No sé si es que usted a su vez vea tal vez otras condiciones que sí lo permitan, no sé. Encuentro que tu diagnóstico, que conlleva una cuota de pesimismo, o tal vez de realismo, es pertinente, y yo en alguna medida muy importante lo comparto. Yo me muestro más optimista de lo que soy realmente, porque de alguna manera me he propuesto ser optimista en la línea, voy a citar una vez más esta lógica política y moral que debemos a un intelectual como Antonio Gramsci, entre pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad. Otros se la adjudican a Romain Rolland, un escritor francés muy importante. Bobbio la usó mucho. Incluso un novelista como Francis Scott Fitzgerald, en un texto autobiográfico, el autor del Gran Gatsby. Tal vez ustedes alguna vez leyeron esa novela o vieron alguna de las dos versiones cinematográficas que existen. Muy superior la primera, con Mia Farrow y Robert Redford, a la segunda, con un Leonardo DiCaprio, que es un gran actor, pero completamente sobreactuado. Pero en fin, miren, uno puede tener razones para creer que las cosas van a ir mal, o no todo lo bien que uno quisiera, que puede ser tu caso. O sea, tú no estás diciendo que las cosas van a ir mal, pero que ves por aquí y por allá situaciones que te hacen pensar de que es difícil que las cosas vayan todo lo bien que uno querría. Y yo pienso que ese escepticismo, llamémoslo de la razón, o pesimismo de la razón, es perfectamente comprensible y legítimo. Uno no tiene por qué creer que siempre las cosas van a ir bien, ¿no? Porque también puede resultar muy candoroso, ¿no? Pero a ese pesimismo de la razón legítimo, lo que decía Gramsci es que no hay que sumar un pesimismo de la voluntad, sino un optimismo de la voluntad. El pesimismo de la voluntad sería, después de decir, mira, yo creo que las cosas no van a ir todo lo bien que deberían, sentarse a la vera del camino a esperar que ocurra la tragedia para cobrar después la triste recompensa de decir, ven, yo lo dije, las cosas no iban a resultar. No, lo que dice Gramsci es una invitación política y moral muy atractiva. Dice, mira, si tienes pesimismo de la razón, ten, aunque parezca contradictorio, optimismo de la voluntad, entendiendo por tal la respuesta a la pregunta que cada cual debería hacerse cuando tiene pesimismo de la razón. ¿Qué puedo hacer yo en mi ámbito, en el ámbito en que yo me muevo, cualquiera de nosotros, para que las cosas vayan lo mejor posible? Y es bien distinto, ¿no? El pesimismo de la voluntad es, no, las cosas van a ir mal, sentémonos, olvidémonos, evadámonos. Y después ocurren las cosas mal y dice, yo lo dije, pues esto no podía resultar. El optimista de la voluntad dice, mira, sí, las cosas están amenazadas, y en este momento en Chile lo están, por supuesto. Estamos todos preocupados, habría que ser muy irresponsable para decir que no estamos preocupados.
Pero la respuesta tiene que ser ese optimismo de la voluntad. A ver, ¿qué puedo hacer yo para que las cosas vayan lo mejor posible? Los estudiantes, los profesores, los académicos, los periodistas, los abogados, los políticos, desde luego que a veces parece que no se hacen esta pregunta, ¿no? Bueno, eso me sugirió tu pregunta, pero más precisamente me detengo en la observación que tú hiciste respecto al Partido Comunista. Mira, el Partido Comunista no está casi nunca en los momentos importantes, no estuvo en el acuerdo político del 15 de noviembre. Así es. Pero después toma la palabra como si fuera el dueño de la fiesta. Perdonen que hable de esta manera coloquial, pero a mí eso me produce mucho fastidio. Tampoco estuvieron en el año 1988, cuando el año anterior, en el plebiscito que se sacó a Pinochet del poder, cuando se llamó a los chilenos por todas las demás colectividades políticas a inscribirnos en los registros electorales. El Partido Comunista se restó. Bien, están en su derecho de restarse. Lo que no es coherente es que restándose, como se restaron al acuerdo político de noviembre, bueno, tienen derecho a participar, por supuesto, en lo que viene ahora. Si mi problema es que de pronto sacan la voz de una manera tal de como si les debiéramos a ellos el proceso en que estamos involucrados, y la verdad es que eso los debemos a todos los demás partidos políticos, menos al Partido Comunista. De manera que soy severo yo, en mi juicio, con esa manera de hacer política que vemos en ese partido. Y la afirmación que hacen algunos de sus dirigentes, de que la Asamblea, la Convención Constitucional, será un organismo soberano que puede cambiar las reglas, eso es un disparate jurídico, es un error político y es un abuso moral. Perdónenme que sea tan enfático. No, la Convención Constitucional o la mixta, cuando se constituyan, si es que se constituyen, yo espero que sí, y espero que sea la primera, me parece mejor, la elegida íntegramente por sufragio universal, tiene un solo cometido, que es preparar, estudiar, preparar, redactar y entregar a la ratificación de un plebiscito una nueva constitución. De manera que es enteramente falso desde un punto de vista jurídico, pero también, repito, un disparate desde el punto de vista político y un abuso desde el punto de vista moral, decir que esa convención constitucional va a poder cambiar las reglas del juego que para ella aprobó una reforma constitucional del Parlamento. No, va a poder dictar su reglamento interno y va a ser muy importante. Claro, porque el reglamento interno, cómo va a funcionar, cómo se van a hacer las votaciones, eso no está normado. Eso no va a poder normar la convención, autónomamente, pero no va a poder atribuirse la soberanía popular para, no sé, suprimir el Parlamento. O sea, el primer día se reunió la Convención Constitucional y tomó el acuerdo de que se cierre el Congreso Nacional. No puede hacer una cosa así. O que se rebaja el número de senadores, o el número de diputados, o qué sé yo. No puede. Pero en fin, por eso que hay que salirle al encuentro a ese tipo de afirmaciones, porque además de inexactas, que ya por último cualquiera se puede equivocarse, son abusivas, ¿no? O sea, si hay una buena manera de favorecer el voto de rechazo, es con ese relato. O sea, si el dirigente comunista que dijo eso quiere que gane el rechazo, pues siga diciendo que la Convención Constitucional va a poder hacer lo que quiera. Es la mejor manera de hacerle juego al rechazo. Yo no entiendo al Partido Comunista realmente. Bueno, pero tú me decías de liberación y negociación. Mira, yo ahí tengo un grado de discrepancia. La democracia es una forma de gobierno que, entre otras particularidades, tiene la de que permite, como va a permitir en una semana más, que todos los puntos de vista se expresen en el espacio público y que se esfuercen pacíficamente por conseguir la mayor adhesión posible de parte de los ciudadanos. ¿Cierto? Las preferencias de los ciudadanos. Bien. Y junto con eso, la democracia favorece los acuerdos entre los protagonistas del juego político, las fuerzas políticas, los partidos. Los incita a ponerse de acuerdo.
Porque la política, no lo ocultemos, es una actividad entre rivales. La política no es, ni ha sido nunca en la historia de la humanidad, una actividad entre amigos. Es como el fútbol, si ustedes me permiten de nuevo banalizar un poco las cosas. Cuando yo voy a ver a Wander con Everton en el clásico porteño y yo estoy con la camiseta verde, Everton es mi rival, no es mi amigo. Mi rival, no mi enemigo. En consecuencia, las instrucciones que yo haría en el camarín a mis jugadores de Wander es: ganen el partido, qué sé yo, pero no les diría hagan foul, ¿cierto? Lesionen a los jugadores de Everton, porque no son enemigos, son rivales. Bien, la política es entre rivales, pero la democracia es sujeta a esa rivalidad a reglas. Y favorece los acuerdos, pero no los fuerza, diría yo, Cristian. Es posible ponerse de acuerdo a través de la deliberación, incluso, mira, voy a partir más atrás, la deliberación, la democracia es deliberativa. Razonamos los ciudadanos, razonan, aunque a veces parezca que no lo hacen, pero razonan también los gobiernos, razonan los senadores, los diputados, razonan los concejales en los municipios, con mayor calidad o menor calidad, deliberan, y esa deliberación puede expresarse en que unos convenzan a otros. Enhorabuena. Uno de los rivales escuchó al otro y dijo: mire, ¿sabe? Yo estaba equivocado, total o parcialmente, voy a aceptar tu punto de vista. Esa posibilidad existe. Que uno convenza a otro. Pero cuando no hay ese convencimiento, ¿por qué? No sé si tu pregunta llevaba implícito esto, dolerse de que se produzca una negociación. Una negociación, porque la palabra suena mal, ¿no? Pero una negociación es: mira, ni yo te he convencido a ti, ni tú me has convencido a mí. Busquemos una fórmula en que tú no ganes todo el tema, ni yo lo gane todo. Las negociaciones conducen a transacciones. ¿Y por qué nos vamos a asustar de que en la vida individual o personal o en la vida colectiva como sociedad no tengamos a veces que incurrir en transacciones, en ajustes, en toma y daca? Vamos, si así vivimos, pues. Tanto mejor si como consecuencia del diálogo democrático uno convence al otro y el convencido tiene la lealtad y la altura de miras como para decir: yo depongo mi punto de vista porque me he convencido. Pero establecido que en esas discrepancias muchas veces las cuestiones, repito, no son confrontaciones de creencia firme, sino confrontaciones de intereses. Bueno, frente a los intereses se negocia. Cuando un sindicato está en huelga con sus empleadores, está en un conflicto, hay rivalidad, ¿cierto? Y la rivalidad proviene ¿de qué? De intereses. Los intereses de los propietarios de la empresa no coinciden exactamente con los intereses de sus trabajadores y hay una fricción. Bueno, ¿y cómo se resuelve eso por lo común? Con una transacción, con una transacción que es producto de una negociación. Sí, en la Convención Constitucional es muy probable que algunos convenzan a otros, o sea, que la deliberación resulte parcialmente, pero es probable que otras soluciones constitucionales que se acuerden ahí sean producto de una negociación. Y sí, preferimos que todo sea resultado de una deliberación, ¿no? Pero también démonos cuenta, Cristian, de que en muchas cosas, las negociaciones, no solo porque lo que hay detrás de la rivalidad son intereses, y muchas veces intereses materiales, y no nos espantemos por ello. No creencia, muchas veces si la deliberación conduce a un acuerdo o al convencimiento, enhorabuena, pero si tiene que producirse una negociación, no le quitemos el cuerpo a la palabra, seamos francos,
digamos que hemos llegado a un punto tal en que fue imposible conciliar dos posiciones o dos intereses, y que cada uno de esos intereses en aras de la paz social, en aras de una buena convivencia, ha decidido ceder en parte, una parte de sí para favorecer el encuentro con el otro. Pero cuántas cosas en la vida, incluso personal, familiar, se arreglan de esa manera. Lo que pasa es que la palabra negociación tiene una connotación media negativa, ¿no? Como están negociando, o sea, están traicionando a alguien, están ocultos en la cocina, no están de cara al pueblo. Bueno, sí, a veces en política se negocian de manera muy secreta, muy oculta, muy opaca, y todos nos molestamos. Pero yo creo que la Convención Constitucional no veo por dónde, si hay negociaciones en ella, estas vayan a ser opacas. Van a ser bastante visibles para todos. Y ahí estaremos todos opinando, los ciudadanos. Si aquí no debiera ser que 155 se encierren en redactar una constitución bajo una campana de cristal, ¿no? Van a tener que hablar con mucha gente, con asociaciones, con líderes sociales, van a tener que oír mucho los constituyentes. Van a tener que oír mucho al comienzo, van a tener que itinerar por el país, creo yo, tal vez no los 155, pero divididos en comités, no sé, o comisiones, 30, 3 por 5, 15, tú tienes 5 grupos, ya un grupo va a Arica, otro grupo va a Punta Arenas, si la pandemia lo permite, otro grupo va al Paraíso, supuesto que funciona en Santiago, otro grupo va a la Araucanía, otro al Biobío. A ver, yo creo que en un primer momento, pero es la expresión de un deseo, en parte de un pronóstico también, pero no sé lo que va a pasar, esa convención constitucional, en vez de ponerse a hablar, se tiene que poner a escuchar. Y claro, va a escuchar voces discrepantes. Unos van a decirle esto, otros lo otro, interés tal, interés cual, bien, vamos tomando nota. Y espero que esa convención procese los desacuerdos que tenemos como sociedad, los conflictos de intereses que tenemos como sociedad, y bien asesorada por una secretaría técnica y tal vez por algún grupo también de personas, porque solos completamente no van a estar, vayan avanzando en soluciones que sí, creo que tú lo dijiste, o tu compañero que habló antes, que probablemente no satisfagan del todo a nadie. Pero mira, tal vez en una democracia eso es lo mejor que puede ocurrir. Que nadie quede completamente satisfecho. ¿Por qué? Porque todos quedamos satisfactoriamente satisfechos, perdonen la redundancia. No sé. La verdad. Sí, sí. Muchas gracias, don Agustín. Sí. Sí, yo creo que al final quería llegar a eso, como que tal vez lo más probable es que pase eso, vamos a llegar a una constitución en la que todos vamos a quedar medianamente satisfechos. Para algunos que piensan en una constitución más minimalista, creo que es como lo más esperado, tal vez lo más adecuado, pero Claro. creo que va a causar un poco de mucha desazón y frustración de parte de muchas personas que creen que la constitución va a ser la cura de todos los problemas por los cuales salieron a manifestarse. Mira, un pensador francés liberal muy admirable del siglo XX, Raymond Aron, fue autor de un pensamiento que viene como anillo al dedo a lo que estamos conversando en este preciso momento a raíz de tu pregunta. La democracia escribe en prosa, no en verso. El verso, la lírica, inflama los corazones. Y está bien, todos leemos poesía e inflamamos nuestros corazones. Pero ¿saben? Cuando le pasan la pluma a la democracia, no hace poesía, no escribe entre signos de interjección, no nos inflama el ánimo, ni nos transforma, no sé, componerlo. Escribe en prosa, si es que la prosa es más pedestre que la lírica, ¿no? Que la poesía. Yo no lo creo que sea más pedestre, pero parece más fácil para cualquiera de nosotros expresarse en prosa que en verso, ¿cierto? Es más difícil, parece, ser poeta que un redactor común y corriente de un texto en prosa. Pero ese tipo, mira, de aseveraciones son siempre bienvenidas porque te bajan a terreno. O sea, podemos soñar, debemos soñar, debe haber gente que está soñando con un Chile completamente nuevo, el hombre nuevo, una sociedad distinta. Bueno, ya,
pero van a tener que resignarse a que no vamos a tener un hombre nuevo ni una sociedad chilena nueva. Vamos a tener posiblemente, y con eso bastaría, un hombre chileno mejor, una sociedad chilena mejor, una sociedad chilena de la que sentirnos un poquito más orgullosos de cómo nos sentimos de la sociedad actual, porque de algunas cosas de la sociedad actual nos sentimos orgullosos, de otras, no pocas, nos sentimos defraudados, ¿cierto? La esperanza que yo daría es, o sea, la meta que a mí me parecería interesante y realista, es que después de este proceso constituyente tengamos más motivos para sentirnos orgullosos de nuestro país que motivos para sentirnos frustrados. Que demos un paso adelante y que también advirtamos que una constitución no solo es para nosotros, incluidos ustedes, aunque nuestras edades son muy visibles, ¿cierto? Por lo menos la mía, la mayoría de ustedes, sino que también es para las generaciones futuras. Las constituciones duran algo así como medio siglo o poco más, es relativo. Entonces, si tenemos una nueva constitución en el 2022, pues allá por el 2070, otros, tal vez algunos de ustedes, los más jóvenes, todavía salgan a protestar en 2070 para pedir una nueva constitución. Porque las constituciones son una obra humana, las obras humanas son imperfectas, las tratamos de hacer lo mejor posible, pero conseguimos una parte de lo que buscamos, y así vamos, ojalá mejorando, pero la perfección, yo sé que ninguno de ustedes está pensando en la perfección, ¿no? La perfección es un engaño tratándose de cosas humanas, ¿no? Es inalcanzable, y proponerla como posible es un abuso, ¿no? Es engañar a las personas. En fin, me estoy poniendo un poquito pesimista, como ustedes ven, me estoy retrocediendo en mi No, optimismo. no, por favor, no, lo lamento, don Agustín. No, pero Muchas gracias, Cristian, por tu pregunta. Y a continuación, para continuar con el diálogo, vamos a darle la palabra a don Pablo Gaete Martínez, y además, junto con él, se prepara para su pregunta don Leonardo Sar Águila. Pablo Gaete Martínez, por favor. Don Agustín, buenas tardes ya. Eh, yo, al igual que Cristian Mella, siento igual un poco de pesimismo, pero en el sentido de que se da la circunstancia de que este proceso, desde el 18 de octubre hasta ahora, han ocurrido varias cosas que han hecho que el ambiente esté crispado. Violencia, destrucción de mobiliario urbano, lamentablemente pérdidas humanas y, y algunas lesiones. También la pandemia, casos que, por ejemplo, como el de Antonia Barra, que sin duda provocó como una catarata, si podríamos decirlo de esa manera. Antonia Barra provocó una catarata donde incluso hay sectores muy radicales del feminismo que están pidiendo cosas que muchas veces van en contra de lo que nosotros creemos, y que incluso buscan, y que en este tiempo se ha usado mucho, que es la funa, la cultura de la funa. Y si eso también le sumamos que una clase política que no ha dado el ancho frente a estos temas, tenemos un parlamento, a mi juicio, uno de los peores parlamentos de la llegada a la democracia, porque uno ve los espectáculos que dan, uno ve las situaciones que provocan, los enfrentamientos que provocan. Incluso me queda la palabra de un senador que dijo de que cuando no querían aprobarse el límite de la reelección, dijo: yo no voy a aprobar esto porque esto lo hace la nueva constitución. O sea, ni siquiera cumplen su responsabilidad. Y si a eso le sumamos el clima de corrupción y de abusos que de alguna u otra manera todos lo hemos aportado, por activa o por pasiva, la pregunta que me hago es la siguiente. eh, ¿Cómo puede, desde su perspectiva, eh, llevar un proceso constituyente
en este ambiente, en un totum revolutum, como yo llamo, casi como una, casi con un escenario que está a punto de provocar una implosión dentro de nuestro país, donde el enfrentamiento y la polarización ya son pan de cada día. Hay familias divididas, amigos que no se hablan, producto de esta situación, y, y también grupos extremistas que no están dispuestos, como usted dijo anteriormente, de que o dan lo que nosotros queremos o no respetamos lo que, por ejemplo, yo escuchaba a varios del Frente Amplio decir, si gana el rechazo nosotros no vamos a acatar el resultado, o sea, bajo, obviamente el resultado que salga de este proceso electoral, todos lo vamos a respetar porque es parte de un proceso de una democracia, pero ¿cómo se puede construir o cómo o qué cosas cree usted que debemos analizar frente a un escenario que a todas luces se ve, como lo dije, se ve lúgubre e incluso irrespirable? Pablo, yo vuelvo a recordar lo anterior. Cuando tú pones muchos temas bajo la alfombra, el tema constitucional lo metimos bajo la alfombra, el tema previsional lo metimos bajo la alfombra por décadas, el tema de la salud pública, y ni qué decir el tema de la salud privada a través de ISAPRE, lo metimos bajo la alfombra. ¿Qué pasa cuando tú pones muchas cosas bajo la alfombra? Te tropiezas con la alfombra. Chile se tropezó con la alfombra. Y los responsables de eso, sí, los gobiernos, los políticos. ¿Y dónde estábamos los ciudadanos? ¿Por qué nos conformamos tan fácilmente con un sistema de pensiones groseramente abusivo e injusto? ¿Por qué tuvo que llegar el año 2020 para que 1.200.000 personas reclamaran contra eso y se empezara a tramitar más ágilmente un proyecto de reforma del sistema previsional que lleva 15 años en el Parlamento? No toda la responsabilidad es de los políticos. ¿Dónde diablos estábamos los ciudadanos? No nos pasó a muchos, y me incluyo, por supuesto, que nos compramos las soluciones, por llamarlas de alguna manera, neoliberales. No fuimos demasiado complacientes, no nos dejamos hipnotizar por indicadores macroeconómicos, el ingreso per cápita, el índice de Gini y así, olvidándonos de lo que pasaba con la economía real de las personas y de las familias. Fuimos, yo creo, bastante sedados por los indicadores macroeconómicos. Anda a decirle todo hoy día a un trabajador que sale a buscar la plata del día, que es una alta proporción en el mundo laboral chileno, que el ingreso per cápita en Chile son 22 o 25 mil dólares. Vas a escuchar una carcajada. Los indicadores macroeconómicos son útiles, sirven, pero yo creo que provocaron en la sociedad chilena, en la clase política, pero también en los ciudadanos, una suerte de sedación, que por fortuna ya salimos de ella. Mira, nos decían también, tú mencionaste la corrupción, pero ¿de qué te preocupas si la corrupción es mucho mayor en los demás países de América Latina? Y ya sabemos que mal de mucho el consuelo en eso. Pero nos tragamos eso también, Pablo. O sea, nos decíamos eso unos a otros, ya los ciudadanos. Oye, sí, habrá corrupción en Chile, pero no es tanta, pero era mucho, ¿no? Corrupción en la clase política. Corrupción en el mundo de los negocios. No en el mundo de los negocios chicos, ¿no? De los grandes negocios, farmacéuticos, del papel, de la provisión del alimento cárneo más popular en la población chilena, que son las aves. Corrupción en dos ramas de las Fuerzas Armadas. No les impactó eso a ustedes. A mí me dejó contra la pared. Corrupción en el fútbol. Ustedes dirán que estoy metiendo todo en un mismo saco, ¿no? Pero vaya, ese saco existe y se llama Chile. Todo eso pasó en Chile. Y conocimos los ciudadanos de eso en los últimos 4 o 5 años
En poco tiempo, todos esos focos de corrupción se develaron uno detrás del otro, y también eso provocó mucho malestar. Y buena parte de la reacción que estamos viviendo, yo creo que tiene que ver con la constatación de que los niveles de corrupción eran mucho mayores de lo que imaginaba. No son las condiciones más favorables para un proceso constituyente, qué duda cabe, pero nos cargamos el proceso constituyente anterior. ¿De qué nos quejamos? Veníamos navegando por aguas tranquilas, un gobierno dijo, miren, una nueva constitución, qué sé yo, nos reímos de eso. Un senador socialista que ironizó diciendo que meterse con una nueva constitución en el gobierno anterior era fumar opio. Esos errores se pagan como sociedad. Bueno, pero mira, quiero darte una palabra de aliento, en el sentido que los procesos constitucionales generalmente se producen en climas de efervescencia y de polarización. De manera que tampoco hay que, no digo asustarse, pero complicarse tanto por eso. Mira, documentos jurídicos y políticos en la historia de Occidente que fueron señeros y de los que nos enorgullecemos hasta hoy, fueron producto de grandes convulsiones sociales. Quienes de ustedes puedan ser abogados o estudiantes de Derecho recordarán que la ley de las 12 tablas en la antigua Roma, mediante la cual se consiguió que los patricios aceptaran la demanda de los plebeyos, de que el derecho vigente en esa época se escriturara y se hiciera público. Qué cosa más natural, ¿no? Pero no era público el derecho. Lo conocían solo los patricios. ¿Fue producto de qué? De una presión social que estuvo a punto de transformarse en un enfrentamiento armado entre los plebeyos y los patricios. Presionaron los plebeyos a los patricios y los patricios aceptaron que el derecho se escriturara y se fijó a la entrada del foro romano en 12 planchas de bronce, por eso que se llama Ley de las 12 tablas. La Carta Magna inglesa, tan importante en la historia de los derechos humanos, fue producto no de la generosidad del rey Juan de Inglaterra, que en un arranque de lucidez y amplitud de espíritu decidió concederle o reconocerle unos derechos a los nobles y comerciantes de la época, ¿no? Los nobles y los comerciantes de la época formaron un ejército de 1000 hombres a caballo, rodearon el Palacio Real y le exigieron al rey Juan que firmara la carta. Entonces uno se retrotrae a ese momento, Pablo podría decir, uy, pero mira, pues estuvieron a punto de entrar los ejércitos de los nobles en el Castillo Real. Sí. 1688. Inglaterra de nuevo. El rey Carlos II, ordena la detención de unos opositores políticos de forma totalmente arbitraria. Y se produce una convulsión social grave en Inglaterra. ¿Qué hace el parlamento de la época? Le dice al monarca, mire, usted tiene que firmar lo que se llamó acta de habeas corpus. ¿Le suena eso? Que es el antecedente del actual recurso o acción de amparo, que es muy importante para la libertad de los individuos porque tiene por objeto, cada vez que un sujeto es privado de su libertad, en forma arbitraria o injusta, esta acción permite que rápidamente un tribunal, en el caso chileno en las Cortes de Apelaciones, puedan decretar la libertad de esa persona si fue puesta privada de su libertad de manera arbitraria, o cuando menos que sea puesta inmediatamente a disposición de un juez que resuelva sobre su libertad. Ese documento fue producto de la presión política sobre un monarca que no creía en lo que estaba firmando.
Pero firmó el acta de habeas corpus y hoy día los profesores de derecho procesal, cuando enseñan esta acción de amparo, recurso a amparo se suele hablar, pero se felicitan de ese episodio. De que fíjense ustedes, en el siglo XVII, un monarca estableció esto, sí, pero lo estableció a partir de qué? Otra vez de su espíritu tolerante, no, todo lo contrario. Y termino este recorrido. 10 años después, en Inglaterra, aparece otro documento clave en la historia de los derechos fundamentales, la Carta de Derechos, Bill of Rights, que reconoció derechos, no a todos, como hoy día los derechos fundamentales se los reconocen a todos, los parejos son universales, pero derechos a los nobles, derechos a los comerciantes, se les reconocieron derechos al clero, y es una pieza fundamental en la historia de los derechos humanos. Los propios ingleses, con razón, y todo el occidente, se felicita de que en 1688 se haya firmado por el monarca que asumía en ese momento el poder, Guillermo de Orange, esta Carta de Derechos. ¿Pero qué había pasado? Guillermo de Orange había destronado a un déspota que se llamaba Jacobo II. Iba a asumir el poder real. Y el parlamento de la época le dijo: don Guillermo, por hablarlo así coloquialmente, usted va a asumir como rey, pero sabe, antes de asumir como rey, fírmeme esta Carta de Derechos. Guillermo de Orange no quería firmar nada. Fue presionado. Enhorabuena. Miren, y para que llegara a tener la humanidad una Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Organización de las Naciones Unidas, ¿qué tuvo que ocurrir en el mundo? Una Segunda Guerra Mundial. Sin la Segunda Guerra Mundial y los horrores en que incurrieron particularmente el nacionalsocialismo, pero no solo el nacionalsocialismo, no solo el régimen de Hitler, también hubo horror por el otro lado. Hiroshima y Nagasaki es un ejemplo del horror que se ejerció sobre Japón, un país que ya estaba derrotado y la guerra prácticamente terminada. Bueno, ¿habría sido posible esa Declaración Universal sin los horrores de la Segunda Guerra? Uno desearía que las cosas funcionaran de otra manera. Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ha sido tan importante hasta hoy, el inicio de la internacionalización de los derechos fundamentales, el inicio del derecho internacional de los derechos humanos, que le ha hecho bien a la humanidad. Errores más, errores menos, pero le ha hecho bien. Fíjense ustedes, no fue producto de que un grupo de juristas sabios, que eran los que redactaron esa declaración, se reunieran y dijeran: oye, ya es tiempo de que el mundo tenga una Declaración Universal de Derechos Fundamentales. Esto no puede quedar librado solo a los que cada país establece en sus constituciones. Tenemos que hacer una declaración a nivel universal. No fue así. El acicate, el estímulo, fue la Segunda Guerra Mundial. Así imperfectos somos. Pero a la vez somos capaces de reaccionar a partir de circunstancias adversas y avanzar. O creer que avanzamos, Pablo, porque yo me estoy contagiando un poco con el sano escepticismo, no pesimismo que algunos de ustedes muestran. Estamos todos preocupados. ¿Cómo no? El que no estuviera preocupado hoy día en Chile sería un irresponsable. Pero, perdonen el lugar común, pero aquí hay que pasar de la preocupación, como se dice, a la ocupación. Y preguntarse, bueno, preocupados estamos, ¿cómo me ocupo yo? Ustedes, lo que cada uno hace, para que este momento que estamos viviendo lo vivamos de la mejor manera posible. Si no lo vamos a vivir como el mejor de los mundos, pero ¿cómo lo vivimos para que vaya lo mejor posible? No soy capaz de decir algo más que eso, pero
de decir más que eso, perdón. Muchas gracias por esa respuesta. Gracias también, Pablo, por tu pregunta. Y esta última pregunta la vamos a dejar para un 3 en 1. Son 3 Bueno, preguntas en una. Una pregunta de análisis, una pregunta del pueblo y un mensaje que nos pudiera dejar. La pregunta de análisis dice relación con la visión respecto de la iglesia. Usted tiene un libro que dice, ¿cree en Dios? No, pero... Bueno, le vamos a preguntar a usted, que tiene la posibilidad de ser en esta tarde, como nuestra galería Cima nos ve desde arriba y nos puede dar un análisis. Cuando uno ve, por ejemplo, a la iglesia de 1985, ve la iglesia hoy día, era un proceso importante. Ve, por ejemplo, Monseñor Chomalí, que se reunió durante la semana con los líderes penquistas, a Luis Infanti de la Mora, que habla desde Aysén, también planteando ideas, a un Enrique Paso Valdivieso, que quiere ser constituyente. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo ve usted a la iglesia en este proceso? ¿La ve fortalecida? ¿La ve debilitada? ¿Cómo la ve? A ver si nos puede ilustrar y a ver si nos puede servir. La segunda pregunta es si derechamente usted, en el evento que se imponga el apruebo para en el plebiscito del próximo domingo, si usted se va a postular a constituyente. Esa es la pregunta del pueblo, que es una pregunta más bien de sí o no. Y el mensaje que nos pueda dejar un poco para el porvenir, en este diálogo que precisamente es un diálogo del Chile del mañana, es un diálogo de nuestro porvenir. Esas 3 preguntas, Agustín. Oye, mira, en cuanto a la primera de las preguntas, yo no soy una persona calificada para hablar de la iglesia, en particular de la iglesia católica. Hay varias iglesias, ¿no? Y tal vez lo primero que debiéramos recordar, a mí me gusta recordarle a mis amigos católicos que el catolicismo no es una religión. La religión se llama cristianismo. Y hay múltiples iglesias cristianas. La católica, por lejos, la más importante. Y en Chile ni qué decir. Pero está bien, tal vez es bueno que nos pongan en nuestro lugar. Yo no digo esta cosa para herir los sentimientos de ustedes. Pero basta ya de hablar de religión católica. La religión es el cristianismo y está en los evangelios. Y si todas las iglesias cristianas se comportaran como el fundador, ese que iba por Galilea con una túnica y sandalias, les habría ido mucho mejor a las iglesias cristianas, incluida la católica. Perdonen, pero a preguntas francas, respuestas francas, que no quieren ser molestosas para ustedes. A mis amigos católicos que están preocupados por la situación de la Iglesia Católica en el mundo, porque no atraviesa, por cierto, no solo por momentos, y tampoco en Chile, no obstante que haya algunos muy estimables sacerdotes y algunos obispos, yo tengo amigos entre sacerdotes, no tengo una dificultad y los disfruto, pero ciertamente no corren los mejores tiempos, con independencia de que haya figuras estimables. Yo siempre pienso, con modestia, no tomen esto a mal, de que si la Iglesia Católica quiere como realmente mejorar, más que apostar a algunas figuras individualmente consideradas, va a resultar presuntuoso esto. Tiene que volver al cristianismo, ¿no? Tiene que volver al fundador. ¿En qué momento la Iglesia Católica, siendo iglesia, se constituyó en Estado? Sabemos cuándo pasó eso. ¿En qué momento? ¿Cuánto daño se hizo? ¿O cuánto daño hace el Estado Vaticano, que es un Estado, a una iglesia? ¿Dónde se ha visto que una iglesia sea a la vez un Estado? Pero bueno, yo sé que esto no tiene arreglo, y aunque ustedes estuvieran de acuerdo conmigo, no está en la mano de ustedes cambiarlo. Pero esa mezcla de poder, de mensaje espiritual con poder temporal, porque un Estado tiene poder temporal, yo creo que ha sido complicado, ha sido fatal, para ser franco, con la Iglesia Católica. Pero bueno, entonces yo, a pesar de lo que digo, no soy un buen observador, y tú me preguntas, a ver, no sé, porque estoy fuera, ¿no? Pero siempre me interesa, el fenómeno de las religiones, a mí me interesa mucho, porque detrás del fenómeno religioso está la idea de la posibilidad de la existencia de un ser superior, a quien le debiéramos la creación del universo, de nuestro planeta, de la vida humana en particular. Un ser superior que nos redimió,
que nos espera. Bueno, yo soy respetuoso, lo digo sinceramente, no lo comparto. He llegado a un momento de mi vida en que no lo comparto porque alguna vez lo creí firmemente. Algo pasó que me desprendí como de esas ideas. Y ese libro que tú mencionabas, José Nicolás, ¿cree usted en Dios? Yo no, pero el pero, como ustedes dirán, bueno, este señor no cree, ya, pues no cree, allá él. ¿Por qué el pero y 3 puntos? Mire, el pero no es para darle una esperanza a los creyentes. Este tipo se va a arrepentir. No creo, pero la verdad es que no, francamente, no es para darle esperanza. Pero sí para sugerir algo que yo creo que ustedes podrían entender y hasta valorar. De que cuando uno dice yo no, o cuando dice yo sí creo, tiene que dar una explicación. El pero es yo no, pero saben, este tema no se puede cerrar de un portazo. Yo no. Como tampoco creo yo se puede cerrar con el portazo del sí y el que no, diablo, que se la arregle. Es tan serio el tema que cuando uno tiene o ha llegado a tener una posición personal, tiene que compartirla lealmente, no ocultarla, no hacerse pasar por agnóstico como tantos en Chile, porque quieren pasar piolas a través del agnosticismo, ¿no? El agnosticismo es una posibilidad legítima, pero muchos en Chile, ustedes lo saben, lo usan como tapadera, ¿no? Son ateos que no se atreven a salir del closet, por decirlo de una forma un poco ordinaria, ¿no? Si eres ateo, di que eres ateo. No crees, no crees. Pero ¿cuántos políticos que son ateos se declaran en las entrevistas y soy agnóstico? Porque agnóstico es el que se siente superado por la pregunta, ¿cierto? Una posición respetable que existe. Pero a veces es una simple tapadera nomás. Entonces, ese título, José, tiene ese sentido. Pero, mire, voy a explicar. Y no voy a latearlos más. Y también, claro, yo he llegado a un punto de cansancio alto. Pero, en fin, lo he pasado bien en esta conversación. Porque creo que hay muchas más alternativas que creo, no creo, o el problema me supera. O sea, creyentes, no creyentes, agnósticos, esos 3 está claro. Pero dentro de los creyentes hay como subgrupos, creo yo. Y dentro de los ateos también hay distintos tipos de ateos. Y dentro de los agnósticos hay distintos tipos de agnósticos. Es decir, hay una gran diversidad en la realidad, de la que no dan cuenta los censos en Chile, porque te preguntan, ¿usted cree en Dios o qué religión tiene? Y no pasan de ahí. Y yo no contesto porque yo tendría que decir, mire, hay más posibilidades que las que usted me está señalando. Ese es un librito que tiene ese propósito, y claro, no es el momento de extenderme. Alguna otra vez, con circunstancias políticas más tranquilas, podemos conversar de esa que yo percibo heterogeneidad de respuestas. No solo hay 3, creo, no creo, el problema me supera. No, dentro de los propios creyentes yo creo que hay distintas categorías de creyentes, distintas formas de creer. Dentro de los ateos hay a lo menos 4 categorías de ateos que yo reconozco, quizás 5. Dentro de los agnósticos a lo menos 2. Es muy heterogéneo, muy diverso. Entonces es malo que nos encajonen, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú no crees? A ver, un momentito. Bueno, la pregunta del pueblo. Supuesto que sea la pregunta del pueblo. Yo no sé si voy a estar en el momento propiamente constitucional, o sea, en la convención constitucional, porque eso pasa por una elección popular que no creo tener la edad ni las condiciones personales y de otro tipo para encararla. Yo decidí, y es bien visible eso, involucrarme fuertemente en este momento que yo puedo llamar momento constituyente. Escribir, publicar, participar en conversaciones como estas, en debates, en foros, en entrevistas con los medios, porque creo que estamos en un momento muy importante para la historia del país. Todos nosotros tenemos el deber de formarnos opinión y expresarla, sea favorable a una nueva constitución, sea de rechazo a una nueva constitución. Ambas posiciones son legítimas, pero lo inexcusable sería permanecer indiferentes, restarse, decir no estoy ni ahí. Yo sé que ninguno de ustedes está seguramente en esa posición. Pero que me haya involucrado en este momento, ya que tú me hiciste una pregunta personal, no significa que me vaya a involucrar en el momento propiamente constitucional. Porque eso pasa por elección, por campaña,
frente a las cuales una persona como yo la tiene complicada, porque no he militado nunca en un partido, porque no tengo redes sociales, de verdad, porque no pertenezco a ningún grupo de aquellos, no tengo religión, tampoco no tengo iglesia, no pertenezco a la masonería, muchos creen que porque que yo soy propicio a un estado laico, no tengo mucho respeto por la masonería, pero no soy, nunca he sido miembro de la masonería. Las únicas instituciones a las que yo me he afiliado voluntariamente, voy a compartir algo con ustedes, son la Sociedad Chilena de Filosofía del Derecho, que no tiene más de 120 miembros, y Santiago Wander de Valparaíso. Son los únicos lugares donde yo iba a poner la firma. Mire, yo quiero pertenecer. Y a todos los demás grupos les arranco. Individualismo, tal vez, no sé, pero no quiero andar en manada. Entonces una persona, perdónenme que exteriorice cuestiones personales, que ha sido así, que es así, que se conoce a sí mismo, en esto que puede ser un defecto, ¿no? De ser demasiado celoso de su individualidad, no espero que no egoísta, pero celoso de su individualidad, la tiene complicada, porque aquí en la gallá para ganar una elección tienes que andar en manada, tienes que andar en un grupo, no lo sé, puede ser, no es que no me vea ahí, José, pero el camino para llegar ahí se me hace muy cuesta arriba también por razones de edad. Bueno, y por último, sobre el porvenir, me la pones muy difícil, es la única pregunta que voy a dejar sin. Porque creo yo que los intelectuales, tanto a nivel local como a nivel mundial, se han precipitado mucho en el último tiempo para hacer predicciones lo más contrapuestas posible. Después de la pandemia, el capitalismo tiene los días contados. Slavoj Žižek, el notable, pero de repente disparatado intelectual esloveno. En cambio, el Corano, cuyo nombre no me puedo siempre recordar, Chu, Lan, Han, no sé, el de los libritos pequeños que ustedes conocen, dice, no, el capitalismo seguirá con las velas más desplegadas que nunca. Y en Chile nos ha pasado algo parecido, de que con demasiada facilidad los intelectuales salimos al espacio público y en vez de limitarnos a algo que de por sí es difícil, interpretar los hechos que están ocurriendo, nos ponemos a hacer futurología, nos podemos hacer predicciones. Esto es lo que va a pasar. Y la verdad es que yo en eso me inhibo muy fuertemente porque solo puedo saber lo que yo querría que pasara, las expectativas que yo tengo, o las expectativas que detecto en la mayoría de las personas con quienes me relaciono. Entonces me voy a abstener de hacer un pronóstico sobre el futuro, pero sí puedo, al tenor de tu pregunta, José, para no eludirla, expresar, por lo demás ya está expresado en cuanto dije antes, algún deseo, alguna expectativa. Y ese deseo, esa expectativa a la que uno tiene que tratar de colaborar en la medida que pueda, es poca siempre, ¿cierto? Es que Chile de este momento en que está, salga lo mejor posible. Veníamos navegando por una mar calma por décadas, o aparentemente calma, porque no advertíamos que subterráneamente, en el fondo del océano, se estaban gestando unas energías que de pronto subieron y estallaron sobre la superficie y el barco empezó a moverse. Bueno, ahora estamos navegando sobre mar rizada, no, peor, sobre mar gruesa, y quizá estemos entrando en un temporal. Bien, pero el barco no se va a hundir. Pero que no se hunde el barco no depende, perdonen esta referencia, de nuestras oraciones, para que un ser superior impida que se hunde el barco, depende de quienes vamos en el barco, de los tripulantes, sobre todo del capitán del barco, del que lleva el timón, ¿no? Y ciertamente el barco no se va a hundir. Pero claro, en el temporal no podemos pasar muy mal rato. Y mi expectativa, mi deseo sería que enfrentemos el temporal como los marinos enfrentan los temporales en el Cabo de Hornos, por ejemplo, y sepamos cómo ir en nuestra nave preocupados y a la vez ocupados para que el barco soporte el temporal y llegue a puerto
y podamos decir, sorteamos el temporal, aquí estamos y tenemos un país, pero algo mejor de lo que teníamos en 2020. Muchas gracias por la paciencia que han tenido conmigo. Yo tengo una cierta propensión a hablar de más, debí ser más breve en mis respuestas, tal vez ustedes quedaron con algunas preguntas, pero yo no puedo menos que agradecer estas oportunidades de conversación francas, leales, ¿no? En donde nos mostramos como somos, ¿no? Nadie quiere aquí engañar a nadie. Igual buque indemne tras violento temporal, hemos llegado al cierre de esta instancia, pero antes nos vamos a quedar fondeados a la gira, porque el cierre, esta es una tradición nuestra, finalizamos con una breve oración, muy breve, que la va a realizar Felipe Toro Farfán. Muy bien. ¿No? Ya. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, querido Señor, querida Virgen, te queremos dar gracias por esta instancia que tuvimos de diálogo, de compartir nuestras inquietudes. Gracias por Agustín, que nos pudo acompañar con su tiempo, con sus pensamientos. Y te queremos encomendar sobre todo a Chile, sobre todo en el proceso que se nos viene, y porque todo sea lo mejor y podamos construir juntos un mejor país, pensando sobre todo en los más necesitados. Te ponemos nuestras intenciones diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Agustín, por haber participado con nosotros en esta instancia. Se lo agradecemos de todo corazón. Al contrario, que estén muy Gracias. bien. Hasta luego. Chao a todos. Muchas gracias por haber Chao. participado. Ah, está muy bien. Gracias.